Noches de misterio, miedo y oscuridad, con Sánchez Vidente en Buenos Aires paranormal. Noches de misterio, miedo y oscuridad, con Sánchez Vidente en Buenos Aires paranormal. Buenas noches, amigos de Buenos Aires Paranormal. Entendemos perfectamente que estamos en época del Mundial de Fútbol y sabemos que todos tienen la cabeza en la pelota, en el resultado, en esa jugada que puede cambiarlo todo. Por eso hoy armamos un programa especial express, historias cortitas de Argentina y del mundo, misterios rapiditos, relatos que no necesitan mucho tiempo para helar la sangre. La idea es simple, que puedan escuchar, sentir ese escalofrío y volver al partido sin perderse ni un minuto. Con cada relato queremos llegar a ustedes, queremos contarles esas cosas intrigantes que andan dando vueltas en la sombra, esas historias que la gente susurra cuando cae la noche, mientras ustedes descansan entre tiempo y tiempo con una birra en la mano. Porque los misterios no tienen horario, aparecen cuando uno menos se los espera, incluso en medio del Mundial. Espero de corazón que les guste esta selección que preparamos para ustedes. Les deseamos una buena noche, que la pasen bien y que gane el que tenga que ganar. Apaguen la luz un ratito, respiren hondo. Comienza Buenos Aires Paranormal. A finales del siglo XIX, frente a la costa de Galicia, unos pescadores salieron al mar sin imaginar lo que encontraron. Entre la niebla apareció un barco inmóvil, demasiado grande y silencioso para ser normal. El mar parecía rendirse a su alrededor y algo sobrenatural, inexplicable, helaba la sangre de quienes lo miraban. Al acercarse... No sé, algo no me huele bien en ese barco. Tiene algo raro, ¿lo veis? El olor a sal y madera mojada se mezcló con esa sensación inquietante. No había voces ni señales de vida, solo el crujido del casco contra las olas. En la popa apenas distinguieron un nombre: Santa Isabel. En lo más profundo de la Sierra de la Alfaguara, a pocos kilómetros de Granada, se esconde un hospital abandonado. Un lugar donde el silencio pesa y las sombras susurran. Este es el proyecto. Lo mandó construir en 1923 Berta Wilhelm. Es lo que buscábamos. Una empresaria, filántropa y una mujer adelantada a su tiempo. Invirtió parte de su fortuna en un hospital para tuberculosos, marcada por la muerte de su hermano. Tiene que tomar este jarabe. Pero con la llegada de la Guerra Civil, el hospital pasó a ser un hospital de sangre en manos del bando nacional. La hemorragia no cesa. Tras la guerra, Elena Bigman Mejor, lo doña Elena. dirigió hasta su muerte y el lugar quedó abandonado. Desde entonces, muchos eso? aseguran escuchar ruidos y ver a una mujer de blanco entre los pinos. Tras la muerte de Mariana Pineda, ejecutada el 26 de mayo de 1831, su historia no terminó aquí. La enterraron en Almengor, un cementerio sin muros junto al río Beiro. Aquella misma noche, 2 liberales clavaron una cruz en su tumba. Que nadie olvide su nombre. Vámonos ya, antes de que amanezca. Algo prohibido para los ajusticiados. 5 años después, en 1836, 5 años. exhumaron sus restos gracias a la cruz que marcaba su tumba. La identificaron por las señales que ella había pedido: un vestido azul, un almohadón sobre el rostro y tierra fresca. Sus huesos fueron guardados en una urna de nogal y trasladados durante años entre procesiones y escondites secretos
En 1856 fue enterrada en la Catedral de Granada definitivamente. Los orígenes de los fenómenos de la calle, Mesones de Granada, hoy edificio del Catastro, tienen un origen antiguo. Bajo sus cimientos hubo una mezquita y después la iglesia de la Magdalena, cerrada tras la desamortización de 1840. La muerte del último párroco, el padre Benito, dio pie a las primeras leyendas. Más tarde, en los almacenes La Magdalena, comenzaron a registrarse sucesos extraños. Esto es muy extraño. Todos los días me encuentro telas en el suelo. En 1971, Woolworth instaló allí sus grandes almacenes. Y los fenómenos continuaron, como escaleras mecánicas que se activaban solas. Cuando pasó a ser Diputación, se intensificaron con las apariciones del padre Benito, un enclave que aún guarda su misterio. Durante siglos, un error médico causó más muertes que muchas guerras. En los hospitales del siglo XIX, los médicos realizaban autopsias y luego atendían partos sin lavarse las manos. Muchas mujeres morían poco después de dar a luz por una infección misteriosa. Entonces apareció un médico llamado Ignaz Semmelweis. Notó que los médicos transmitían infecciones desde los cadáveres hasta las pacientes. Su solución era simple: lavarse las manos con una solución desinfectante. Pero muchos colegas lo ridiculizaron y rechazaron su teoría. Hoy sabemos que ese simple gesto salvó millones de vidas y cambió para siempre la medicina moderna. En el verano de 1566, el cielo de Basilea empezó a inquietar a una ciudad. Primero hubo atardeceres y amaneceres teñidos de rojo. Pero lo más extraño llegó la mañana del 7 de agosto. Muchos testigos dijeron ver esferas negras y ardientes moviéndose sobre la ciudad. Algunas parecían chocar entre sí como si estuvieran combatiendo. La escena fue tan impactante que acabó convertida en un panfleto ilustrado. En aquella época, mucha gente lo entendió como una señal divina. Hoy, la mayoría de historiadores piensa en un fenómeno natural mal interpretado, pero nadie ha logrado cerrar del todo qué vieron realmente aquella mañana. Por eso el cielo de Basilea sigue siendo uno de los episodios más raros del siglo XVI. Mientras Europa vivía en la oscuridad medieval, convencida de que los eclipses eran castigos divinos, los mayas ya sabían exactamente cuándo iba a ocurrir el siguiente. Sin telescopios y sin electricidad, solo observando el cielo durante generaciones. Su tabla de eclipses, escrita en el Códice de Dresde, predecía eclipses solares y lunares con un margen de error de menos de 24 horas. Algo que Europa no logró igualar hasta siglos después. La civilización que Occidente llamó primitiva dominaba la astronomía mientras el resto del mundo rezaba con miedo cada vez que el sol desaparecía. La pregunta no es cómo lo hicieron. La pregunta es por qué nadie te lo enseñó. En pleno corazón de San Luis del Palmar, existe un lugar que parece detenido en el tiempo y que muy pocos correntinos conocen realmente. Detrás de sus muros antiguos, el cementerio Virgen del Rosario guarda mucho más que sepulturas. Caminar por sus pasillos es entrar en otra época. No parece un cementerio común, parece un museo olvidado a cielo abierto. Mausoleos enormes, construidos con mármol, hierro trabajado a mano y detalles inspirados en la arquitectura europea, todavía resisten el paso de más de un siglo. Cada rincón tiene símbolos religiosos, esculturas desgastadas, cruces antiguas y arcos góticos que cuentan historias silenciosas de las familias más importantes de San Luis del Palmar entre fines del siglo XIX y principios del XX. Algunos sectores impresionan por su belleza, pero otros generan una sensación difícil de explicar. Hay raíces que atraviesan nichos, árboles creciendo entre paredes quebradas y puertas de hierro oxidadas que ya casi no se abren. El tiempo dejó marcas en cada rincón, como si la naturaleza lentamente estuviera reclamando el lugar. Muchos de los trabajos en hierro forjado fueron hechos artesanalmente hace más de 100 años y todavía conservan detalles únicos que sobreviven al abandono y al silencio. Esto fue Cuentos y Misterios, en combinación con historias de corriente. Todo empezaba con una noticia. Las figuritas del Mundial ya estaban en el kiosco. Había quienes llegaban antes de que levantaran la persiana. Nadie quería quedarse sin sus primeras figuritas. ¿Llegaron las figuritas? Ojalá que de Batistuta. Algunos ya habían decidido cuántos sobres comprar. Otros hacían cuentas para ver si les alcanzaba para una gaseosa y antes de abrir el primero ya circulaban teorías. Que Batistuta era difícil, que las brillantes salían menos y entonces llegaba el momento de abrir el primer sobre. Algunos lo abrían despacio,
Otros no podían esperar, y apenas apareció una figurita, empezaban las preguntas. ¿Te tocó Batistuta? ¿Tenés repetidas? Y cuando por fin aparecían las figuritas, nadie las miraba de a una. Las revisaban todas a la velocidad de la luz. Había que descubrir rápido si te había tocado algo bueno. Las repetidas no eran un problema. Eran la moneda de cambio, porque las figuritas que te faltaban casi siempre estaban en manos de otra persona. Yo esa la tengo. Dale. Y cuando conseguías una que te faltaba, empezaba otra búsqueda. A ver cuál es. Mostrámela. Pará, creo que va acá. No, más adelante. ¡Esa te faltaba! Y cuando por fin encontrabas dónde iba, había que hacerlo bien. ¿Qué te tocó? ¡No! ¡Te salió! Mostrá. ¡Qué suerte! Y de vez en cuando pasaba. Aparecía Batistuta. Capaz no completábamos el álbum, pero igual sentíamos que habíamos ganado algo. Todo empezaba con una noticia. Las figuritas del Mundial ya estaban en el kiosco. Había quienes llegaban antes de que levantaran la persiana. Nadie quería quedarse sin sus primeras figuritas. ¿Llegaron las figuritas? Ojalá que de Batistuta. Algunos ya habían decidido cuántos sobres comprar. Otros hacían cuentas para ver si les alcanzaba para una gaseosa y antes de abrir el primero ya circulaban teorías. Que Batistuta era difícil, que las brillantes salían menos y entonces llegaba el momento de abrir el primer sobre. Algunos lo abrían despacio, otros no podían esperar y apenas apareció una figurita empezaban las preguntas. ¿Te tocó Batistuta? ¿Tenés repetidas? Y cuando por fin aparecían las figuritas, nadie las miraba de a una. Las revisaban todas a la velocidad de la luz. Había que descubrir rápido si te había tocado algo bueno. Las repetidas no eran un problema. Eran la moneda de cambio, porque las figuritas que te faltaban casi siempre estaban en manos de otra persona. Yo esa la tengo. Dale. Y cuando conseguías una que te faltaba, empezaba otra búsqueda. A ver cuál es. Mostrámela. Pará, creo que va acá. No, más adelante. ¡Esa te faltaba! Y cuando por fin encontrabas dónde iba, había que hacerlo bien. ¿Qué te tocó? ¡No! ¡Te salió! ¡Qué suerte! Y de vez en cuando pasaba. Aparecía Batistuta. Capaz no completábamos el álbum, pero igual sentíamos que habíamos ganado algo. Hubo una época en que todo el pueblo sabía a qué hora llegaba el tren. Bastó cruzar la puerta para entender el motivo. Un boleto a Retiro, por favor. Son 10 pesos. Porque acá no llegaban solamente pasajeros. Algunos esperaban una carta, otros algo mucho más importante. Por ejemplo, ella no estaba esperando una encomienda. Estaba esperando a alguien. ¿Y usted? Estoy esperando una respuesta. Porque durante mucho tiempo, una carta podía cambiarte el día. Mientras algunos esperaban, otros hacían que todo esto funcionara. Y estaban los chicos que podían pasar horas esperando verlo aparecer. Y mientras algunos esperaban que algo llegara, otros estaban enviando algo. Porque la estación no conectaba solamente personas, también conectaba pueblos enteros. Algunos venían a despedirse. Todos estaban esperando cosas distintas, pero ahora esperaban exactamente lo mismo. Porque el tren finalmente estaba llegando. Llegaban encargos y llegaban las personas que muchos estaban esperando. Las estaciones todavía siguen acá. Pero me quedé pensando en algo. ¿Cómo era la estación en tu pueblo? Era él. Fue en 1945, en Chubut, Patagonia. Yo repartía gas en bombonas. Una ruta más, polvo, viento y silencio. Llegué a la estancia Los Rosales como tantas otras veces, pero ese día no era uno más. Lo vi. Fueron apenas unos minutos, pero estoy seguro. Estaba encorvado, como si cargara el peso de algo que ya no podía sostener. Sus ojos, cansados, perdidos, y ese bigote, inconfundible. Me miró, pero no me vio. Don Rosales lo saludó con respeto. Demasiado respeto. 3 hombres aparecieron sin decir palabra. Lo escoltaron hasta una camioneta. Nadie preguntó nada. Nadie debía hacerlo. Partieron hacia la estepa. Se los tragó el horizonte. Rosales me miró
y guardó silencio. Al regresar a Camarones en Caleta Sara, lo vi otra vez. No a él, pero sí la prueba. Un U-Boat, un submarino alemán alejándose en silencio hacia el mar abierto. No me caben dudas. Lo del búnker es una farsa. En la provincia de Buenos Aires, a los niños pequeños que morían se los despedía bebiendo, cantando y bailando gatos o triunfos. El cadáver muchas veces era trasladado de casa en casa para continuar una fiesta que podía durar días. Según se documenta, esto fue común en algunas regiones, al menos hasta fines del siglo XIX. Lo cierto es que en distintos sitios de Latinoamérica aún se celebran los llamados velorios de Angelito. Lo que se festeja es que el pequeño ya se encuentra junto a Dios, quien por su pureza lo recibe directamente en el paraíso. También se cree que no se debe llorar demasiado durante el velorio de un niño, porque las lágrimas podrían mojar sus alas de ángel, dificultando su ascenso al cielo. Henri Armagnac, un médico francés que recorrió el sur de la provincia de Buenos Aires hacia 1870, publicó un libro de crónicas donde cuenta sobre un velorio de Angelito que presenció durante su viaje entre Tandil y Lobería. Según describe, en la habitación de un modesto rancho, sobre una camita adornada de blanco, vio el cadáver de un niño muy pequeño rodeado por velas y al lado suyo a una docena de hombres y mujeres jugando a las cartas y bebiendo mate, ginebra o vino. Otras personas compartían pasteles y se servían coñac en un vaso grande, el cual circulaba en ronda, mientras los jóvenes bailaban al son de una mala guitarra, el gato o el triunfo. Lo que más le sorprendió al viajero francés fue la alegría que demostraba hasta la propia madre del difunto, y sintió tanto rechazo que decidió irse. Cuenta Armagnac que el cuerpo luego sería prestado a una vecina para continuar la fiesta en su casa. No me mojen las alitas para yo poder volar. Hubo un político tan honesto que murió siendo vendedor ambulante y en la pobreza. Se llamaba Elpidio González y ocupó los cargos más importantes de la Argentina. Fue ministro y también vicepresidente, pero cuando terminó su mandato tomó una decisión única. Rechazó por escrito su jubilación de privilegio. Dijo que mientras tuviera salud se ganaría el pan trabajando. Pasó sus últimos años recorriendo las calles con una valijita. Vendía anilinas y cordones de zapatos para pagar la pensión en la que vivía. Murió en una cama prestada de un hospital público. No dejó herencias ni propiedades, solo dejó... ¿Sabías que cuando abrieron la tumba de Napoleón después de 19 años de enterrado, su cuerpo estaba incorrupto? En 1840 los franceses abrieron su ataúd en Santa Elena y quedaron paralizados. El rostro era reconocible, la piel seguía adherida al cuerpo, el uniforme verde de la Guardia Imperial estaba casi intacto, sus medallas en el pecho, sus botas puestas. Los testigos rompieron en llanto cuando lo vieron, dijeron que parecía dormido, otros quedaron aterrados. Muchos historiadores se cuestionan cómo pudo conservarse así durante casi 2 décadas bajo tierra. Es tan impresionante que te pregunto si... ¿Sabías que este hotel dio origen a toda una ciudad? Bienvenidos al Hotel Edén en La Falda. Inaugurado en 1898, fue el refugio de la aristocracia mundial en las sierras de Córdoba. Por sus habitaciones pasaron figuras como Albert Einstein, el príncipe de Gales y presidentes argentinos. Imagina las fiestas de etiqueta y el vino del Rin que se servía en estas mesas. Fue el hotel más moderno de Sudamérica, pero detrás del mármol de Carrara y las fiestas de etiqueta se tejían las redes de espionaje más importantes de la época. Documentos desclasificados mencionan este lugar como un punto clave. La curiosidad de caminar por donde caminaron espías y generales es irresistible. Un destino donde la belleza de las sierras choca con los secretos más oscuros del siglo XX. Si conoces este lugar, por favor, te invito a contarme en los comentarios. Esto fue Argentina Turbia. Es una historia real. Pasó a fines de los 90 en la escuela de policía de la capital de Argentina. La comida no está precisamente entre los grandes recuerdos de la institución y había algo que nunca fallaba: los famosos escones. Eran unas galletas de masa con contenido medio misterioso que aparecían en todos lados: en el desayuno, en la merienda, en las guardias frías de madrugada
siempre estaban ahí. A veces venían recién hechos y eran una gloria, pero otras veces estaban tan duros que si los tirabas contra la pared, capaz hacían rebote. Y claro, siempre acompañados del inseparable mate cocido, que era prácticamente el combustible oficial del cadete. Había tipos que mojaban el escón 10 minutos para poder morderlo. Otros directamente lo usaban de proyectil táctico. Pero aunque nos quejábamos todo el tiempo, había algo raro. Cuando faltaban los escones, los extrañábamos todos. Porque en la escuela de policía de los 90 el mate cocido y los escones estaban presentes en cada castigo, cada festejo, cada guardia y cada madrugada de sueño acumulado. ¿Sabías que uno de los criminales de guerra más brutales de Argentina llegó a ser elegido democráticamente como gobernador de la misma provincia donde había torturado y asesinado a cientos de personas? En 1975, Antonio Domingo Bussi tomó el control de Tucumán con una brutalidad absoluta. Durante 2 años de terror, este militar operó centros clandestinos de detención donde los prisioneros políticos eran torturados y ejecutados sistemáticamente. Los sobrevivientes relataron métodos de tortura horrorosos. Bussi ordenaba personalmente las ejecuciones mientras mantenía una imagen pública de líder del orden. Pero aquí viene lo más impactante. Después del regreso de la democracia, este mismo hombre se convirtió en gobernador elegido por voto popular de Tucumán. Los mismos ciudadanos que habían sufrido bajo su régimen militar, ahora lo habían puesto en el poder nuevamente. Finalmente, en 2008, Bussi fue llevado a juicio. Las pruebas incluían testimonios desgarradores de sobrevivientes, documentos militares secretos y el descubrimiento de fosas comunes con sus víctimas. La justicia había llegado, pero 30 años demasiado tarde. ¿Sabías que en Entre Ríos hay un palacio lujoso rodeado de un misterio sin resolver? En 1888, un millonario francés mandó a construir el castillo de San Carlos en Concordia. Trajo mármoles de Carrara, cristales finos y los lujos más extravagantes de Europa. Pero solo 3 años después, la familia armó las valijas de noche, dejó la mansión intacta y desapareció para siempre sin dar explicaciones. Tras décadas de saqueos e incendios, hoy sus ruinas de piedra viva guardan el secreto de esa extraña huida. Es una historia real. A finales de los 90, en la escuela de policía de la capital de Argentina, el escalafón de comunicaciones tenía una pequeña covacha escondida dentro del predio. Todos la conocían como el Fatinete. Oficialmente era un área de trabajo técnico. Extraoficialmente, era el refugio perfecto para desaparecer cuando arrancaba la instrucción pesada. Cada vez que sonaba una formación complicada, aparecían las famosas misiones especiales. Y casualmente, varios terminaban encerrados ahí adentro, mientras el resto sufría ejercicios interminables bajo frío, lluvia o calor. Muy pocos conocieron realmente qué había dentro del Fatinete. Algunos decían que había cables y equipos viejos. Otros contaron que ahí adentro solo tomaban mate cocido y escones. Lo cierto es que cuando un instructor preguntaba, ¿y los de comunicaciones? Todos respondíamos, están en misión, señor principal. Y todo quedaba ahí, porque en toda escuela policial siempre existe un lugar misterioso, donde algunos sobreviven a la instrucción mucho mejor que otros. La historia de la Virgen de Luján comenzó en 1630. Una pequeña imagen de la Virgen María viajaba en carreta desde Buenos Aires hacia Santiago del Estero. Pero al llegar cerca del río Luján, ocurrió algo inexplicable. Los bueyes no podían mover el carro, intentaron de todo, nada funcionó, hasta que abrieron uno de los cajones. Dentro estaba la imagen de la Inmaculada Concepción. Cuando la bajaron, la carreta volvió a avanzar sola. Para quienes estaban allí, era una señal. La Virgen quería quedarse en ese lugar. Hoy, esa pequeña imagen todavía se conserva en la Basílica de Luján y millones de personas la visitan cada año. La mansión más maldita de la Ciudad de México está escondida en el bosque de Chapultepec y el gobierno no quiere que la encuentres. La casa de la tía Toña. Oculta en la tercera sección del bosque, rodeada por un barranco mortal y una densa niebla. Cuenta la leyenda que una mujer solitaria y millonaria refugió ahí a decenas de niños de la calle. Pero la nobleza se convirtió en locura
Los niños la desesperaron tanto que, en un arranque de rabia, los desvivió a todos. Tiró los cuerpos al río del barranco y, consumida por la culpa, ella se quitó la vida en su habitación. Hoy la mansión sigue ahí. Quienes intentan buscarla reportan risas infantiles que se transforman en llantos pesados, neblina que aparece de la nada y una silueta anciana asomada en la ventana alta, vigilando que nadie cruce el puente viejo. Muchos exploradores han caído al barranco intentando encontrarla y el acceso está custodiado. Si tuvieras el mapa exacto, ¿te arriesgarías a buscar la casa o respetarías el descanso de la tía Toña? Te leo en los comentarios. ¿Qué harías si enterraras a un niño y al día siguiente su ataúd apareciera fuera de la tumba? A finales del siglo XIX, un niño llamado Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito, tenía un miedo terrible a la oscuridad. Dicen que no podía dormir sin una luz encendida. Cuando murió repentinamente a los 5 años, fue enterrado en el Panteón de Belén. Pero al día siguiente ocurrió algo imposible. Los cuidadores encontraron su ataúd fuera de la tumba. Pensaron que había sido una broma y volvieron a enterrarlo. Sin embargo, la mañana siguiente, el ataúd apareció otra vez sobre la superficie. Y después ocurrió una tercera vez. Los familiares quedaron aterrados. Convencidos de que Nachito seguía temiendo la oscuridad incluso después de morir, decidieron dejar el féretro fuera de la tierra, rodeado de antorchas y luz. En 1910, un hombre entregó las llaves de su trabajo y esa misma tarde decidió morir. David Alleno fue el sereno del cementerio de la Recoleta desde 1881. Entró a trabajar siendo casi un niño y pasó casi 3 décadas cuidando bóvedas de presidentes, generales y millonarios. Pero él no era ninguno de ellos. Ahorró peso por peso, se privó de comer, no formó familia, vivió en un cuarto de conventillo toda su vida. Tenía un solo sueño, ser enterrado ahí, en el cementerio más lujoso del país. Cuando su hermano ganó la lotería y le dio una parte, David no dudó, compró un pasaje y cruzó el Atlántico hasta Génova, Italia, para encargar su propia estatua de mármol de Carrara al escultor Canessa. La estatua lo muestra tal como era, con el uniforme, la escoba, la regadera y las llaves. En 1910, David entregó las llaves del cementerio y se retiró a su hogar. Esa misma tarde, se suicidó de un disparo en la cabeza. Otras versiones dicen que tomó veneno. De una forma o de la otra, el cuidador no podía esperar para estrenar su bóveda. Quería descansar eternamente en el único lugar donde había sido feliz. Y dicen que lo logró, pero no del todo, porque hasta el día de hoy, por las noches, se escuchan ruidos de herramientas entre los pasillos, como si alguien siguiera trabajando, como si alguien nunca se hubiera ido. David Alleno lleva más de 100 años muerto y, según dicen, todavía no descansa. Eso que ven ahí atrás es el Gran Hotel Viena, el segundo lugar más embrujado de Latinoamérica. Está ubicado en la ciudad de Miramar, de la provincia de Córdoba, Argentina. Por allá en los años 40 fue construido en 5 meses por una familia alemana. Se habla mucho de gente que perdió la vida en este lugar, entre ellos una enfermera, un niño, un guardia de seguridad y miles de personas más. El puesto de guardia de seguridad se cambió muchísimas veces, ya que todos renunciaban, hasta que el último guardia de seguridad fue encontrado envenenado con cianuro. También se habla del fantasma de una mujer llamada Ana, de turistas que sufrieron posesiones o desmayos y de una muñeca que da más miedo que Annabelle. Y hay una leyenda que siempre vuelve a este lugar, que una figura muy oscura y muy reconocida de la historia se habría escondido acá durante un tiempo. ¿Ya adivinaron quién es? El hotel, además, tiene 3 sótanos con 3 escaleras hacia abajo donde nadie quiere entrar. Si este video tiene apoyo, vamos a entrar de noche al hotel y vamos a grabar todo. ¿Se animan? A principios del siglo XX, el barrio de Flores fue escenario de una inquietante ola de muertes de animales de corral. Gallinas, conejos y pequeños cerdos aparecían sin vida, completamente desangrados y con extrañas marcas en sus cuerpos.
Los rumores comenzaron a señalar a un inmigrante misterioso que vivía recluido en una antigua casona de la calle Ramón Falcón. Los vecinos afirmaban que evitaba salir durante el día y que regresaba a su hogar poco antes del amanecer. El miedo se extendió rápidamente. Muchos colocaron crucifijos en sus casas convencidos de que un vampiro caminaba entre ellos. Pero una mañana, el hombre desapareció sin dejar rastro. Según la leyenda, cuando algunos vecinos ingresaron a la casona encontraron un sótano repleto de ataúdes vacíos. Nunca se comprobó si la historia fue real o simplemente una leyenda nacida del miedo colectivo. Sin embargo, en Flores aún hay quienes aseguran que ciertas noches una figura pálida recorre silenciosamente las calles del barrio. ¿Y vos, te animarías a entrar en esa casona abandonada? En el año 1927, miles de inmigrantes cruzaban el océano rumbo a Argentina, buscando una nueva vida. Familias enteras viajaban a bordo del Principesa Mafalda, llevando fotos, recuerdos y la esperanza de empezar de nuevo. Pero en medio del Atlántico, el enorme transatlántico comenzó a fallar. La tormenta empeoró, el miedo se apoderó de los pasajeros y el caos invadió el barco. Mientras algunos intentaban escapar en botes salvavidas, otros quedaron atrapados en la oscuridad del océano. Esa noche, más de 300 personas murieron en el mar. La tragedia fue tan impactante que muchos la recuerdan como el Titanic argentino. Pero con el paso del tiempo, el mundo simplemente la olvidó. ¿Vos conocías la historia del Principesa Mafalda? 16 de junio de 1955. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. Los 30 aviones criminales huyeron a Uruguay, 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. ¿Sabías que en Argentina existe una montaña tan perfecta que muchos creen que no puede ser natural? Este es el Cono de Arita, uno de los lugares más extraños de la Puna salteña. Algunas personas llegaron a creer que era una construcción artificial o incluso una señal de antiguas civilizaciones. Pero la realidad es que se formó de manera completamente natural hace millones de años por la actividad volcánica de la región. ¿Te animarías a conocer este lugar? Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Por otro lado, la amistosa visita de miles de mujeres y hombres que procedentes de las más diversas regiones de la tierra nos honran hoy con su visita, con la sola condición de su buena voluntad, en un clima de afecto y de respeto recíproco.
Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. ¿Sabías que en 1991 ocurrió la fuga más increíble de la historia argentina? 44 presos peligrosos de la cárcel de Villa Devoto lograron escapar por un túnel de 200 metros que cavaron durante meses. Pero esto no fue una fuga cualquiera. Los internos robaron herramientas y excavaron por debajo de las torres de vigilancia y los muros, deshaciéndose de la tierra a través del sistema de plomería de la prisión. El túnel era tan sofisticado que tenía iluminación eléctrica, sistemas de ventilación y soportes de madera. Era prácticamente una autopista subterránea hacia la libertad. Los guardias corruptos miraban hacia otro lado mientras los criminales trabajaban noche tras noche. La fuga no se descubrió hasta el conteo matutino, dándoles a los fugitivos una ventaja enorme. La investigación reveló que funcionarios de la prisión habían sido sobornados. Las cámaras de seguridad fueron desactivadas deliberadamente y algunos guardias participaron activamente en el plan de escape. Este caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción carcelaria de Argentina. En 1993, en Argentina, un vino que se vendía en cualquier despensa mató a 29 personas. Lo que pasó después cambió para siempre cómo compramos vino en este país. Mi nombre es Adrián Ardén, soy sommelier y esto es Los Mareados, la historia del vino argentino contada en capítulos. El 29 de febrero de 1993 los diarios titularon 3 personas murieron por tomar vino. Era un vino llamado Soy Cuyano y otro llamado Mancero. Los hacía la bodega Torraga en San Juan. ¿Qué había pasado? El dueño, Eduardo Torraga, estiraba el vino con agua para llenar más damajuanas y para mantener la graduación alcohólica que exigía la ley, le agregaba alcohol metílico. El alcohol metílico es tóxico, en cantidades pequeñas deja ciega a la gente y en cantidades más grandes mata. Murieron 29 personas, otras quedaron con secuelas permanentes y el impacto en el mercado fue inmediato. La damajuana, que ya venía cayendo, se desplomó aún más. La gente dejó de confiar en el vino suelto. ¿Conocías esta historia? Contame en los comentarios. En este panteón tenemos a los caídos en una guerra. Hablamos de la Guerra de la Triple Alianza, también conocido como los Guerreros del Paraguay, donde tenemos aquí un listado de todos los combates que se acontecieron en aquel conflicto bélico. Entre 1865 a 1869, en este combate se habían aliado Argentina con Brasil y con Uruguay para combatir al país vecino Paraguay. Una guerra por territorios, una guerra desigual 3-1, donde Paraguay termina perdiendo el 80% de su población masculina que fueron a combatir a la guerra o murieron por alguna causa de dicha guerra. Y aquí descansan únicamente argentinos caídos en combate, es decir, no hay ni brasileros, ni uruguayos, ni paraguayos, únicamente argentinos. El más destacado de todos, aquí descansa Cándido López, que había sido el pintor de época que pintó los cuadros de la Guerra de la Triple Alianza, que después pasó a la historia como el Manco López, ya que pierde su brazo derecho en la batalla de Curupaytí y a raíz de eso empezó a pintar con su mano zurda. Si uno ve sus cuadros con la mano diestra o con la mano zurda, ambos son perfectos y completamente hermosos, resaltando una habilidad nata que tenía el pintor, que muchos de sus cuadros se pueden apreciar en el Museo Histórico Nacional de Parque Lezama o el Museo de Bellas Artes del barrio de La Recoleta.
Dicen que la Bombonera no tiembla, que late. Pero lo que los guardias nocturnos ven cuando las luces se apagan demuestra que el estadio late por razones mucho más oscuras. Este templo del fútbol esconde un secreto perturbador. Durante décadas, hinchas acérrimos pidieron un último deseo: que sus cenizas fueran esparcidas en el césped sagrado. Cientos de almas quedaron ligadas para siempre a esta cancha. Por eso, los empleados de mantenimiento no quieren trabajar solos en la madrugada. Reportan sombras negras corriendo por las tribunas vacías, silbidos helados que bajan desde la 12 y pelotas que botan solas en vestuarios oscuros. El caso más tétrico es el del espectro de los palcos, una silueta nítida captada en cámaras que camina entre los asientos y atraviesa las paredes. La euforia de millones dejó un portal de energía tan denso que los muertos se niegan a abandonar su lugar en la tribuna. Muchos aseguran que el jugador número 12 nunca abandona a Boca. Dime en los comentarios si crees que el estadio está habitado por hinchas del más allá o si es una simple leyenda urbana. En 1518, una mujer comenzó a bailar en la calle. No había música, no había motivo, pero no podía detenerse. En días, decenas de personas se unieron, y lo que empezó como algo extraño, terminó en tragedia. La ciudad era Estrasburgo, y en cuestión de días, más de 30 personas bailaban sin parar. Después, cientos bailaban durante horas, durante días, hasta colapsar. Las autoridades creyeron que la solución era dejar que siguieran bailando. Incluso contrataron músicos. Pensaban que así se curarían, pero solo empeoró todo. Algunos murieron de agotamiento, de ataques al corazón. Lo que comenzó como un misterio se convirtió en una de las epidemias más extrañas de la historia. Hasta hoy, nadie sabe exactamente qué lo causó. Algunos dicen que fue una enfermedad, otros histeria colectiva, pero todos coinciden en algo: fue real. Esto no es mito, es historia documentada. Si te gustó el video, deja tu like y síguenos para más historia en 60. Las religiones han usado estas 6 mentiras durante siglos para manipular a millones y hoy las vamos a exponer. La primera: debes dar el diezmo para que Dios te bendiga. Mentira. Dios no necesita dinero, pero las iglesias sí, y por eso han convertido la fe en un negocio multimillonario, vendiendo bendiciones como si fueran productos. La segunda: sin la iglesia no puedes acercarte a Dios. Falso. Dios no vive en templos ni necesita intermediarios.
Esta idea fue creada para que dependas de ellos. La cuarta, si dudas es el diablo. No, dudar es pensar y el pensamiento libera. Por eso usaron el miedo para que no los cuestiones. La quinta, si no crees arderás eternamente. Un Dios de amor que castiga con sufrimiento eterno. Eso fue inventado para controlar a través del terror. La sexta y la más poderosa, Dios quiere que obedezcas sin preguntar. Pero si Dios nos dio libre albedrío, ¿por qué cuestionar es visto como una amenaza? Nos dijeron que la fe es ciega, porque si abres los ojos ves las cadenas. Dime, ¿seguirás creyendo estas mentiras o vas a empezar a buscar la verdad por ti mismo? Comenta y comparte. Recuerda, este es tu refugio bíblico. Un 12 de julio de 1988, una nena de 11 años aparecía muerta en la pileta de su colegio. Su nombre era Jimena Hernández, y casi 4 décadas después, su muerte sigue impune. Ese día, en el Instituto Santa Unión del barrio de Caballito, había terminado una competencia de natación. La pileta comenzaba a vaciarse cuando alguien la vio. Jimena estaba en el fondo. La sacaron, intentaron reanimarla, pero ya era tarde. La primera autopsia habló de muerte por ahogamiento, pero algo no cerraba. Jimena era una excelente nadadora. Había decenas de personas alrededor. Nadie vio que se ahogara. Con el tiempo, nuevas pericias cambiaron el rumbo. Había escasa presencia de plancton en su cuerpo, algo inusual en muertes por inmersión. Se detectaron signos de violencia y en su malla, restos de semen. La hipótesis se volvió más oscura. Jimena habría sido abusada, asesinada y luego arrojada a la pileta. La familia tuvo que soportar también que se cuestionara la sexualidad de Jimena en los medios. Incluso Bernardo Neustadt le preguntó a Nora, la madre de Jimena, en una entrevista por este tema. Insinuaban que Jimena había seducido a la persona que la abusó. Una bestialidad. La investigación estuvo marcada por irregularidades, demoras judiciales, pruebas mal preservadas y testimonios clave que nunca se profundizaron. Incluso una testigo que dijo haber visto a un hombre en el natatorio cuando ya estaba vacío, murió antes de poder declarar nuevamente. Hoy los restos de Jimena descansan en el cementerio de Chacarita. A casi 40 años, su hermano Lucas se encarga de que sigan en aquel nicho a fin de conservarlo y con el mismo conservar las pruebas. En descripción te cuento más. Esteban Maradona era un médico brillante con todo el futuro por delante. En 1935 bajó de un tren en Formosa por una emergencia. Salvó a una paciente, el tren se fue y él decidió quedarse para siempre. Vivió 50 años en el monte, curando gratis a los más humildes. Rechazó dinero y fama para vivir en una choza sin luz ni agua. Murió a los 100 años sin un peso, pero amado por todo un pueblo. Hoy es el símbolo máximo de la medicina rural en Argentina. ¿Conocías al hombre que cambió su vida por un pueblo olvidado? ¿Sabías que viejo verde no siempre fue un insulto? En la Europa medieval, el verde era el color de la juventud, de la primavera, del deseo, de la vida. Los jóvenes lo vestían para mostrar vitalidad. Cuando un hombre mayor seguía vistiéndolo, la gente lo notaba. Un viejo con el color de los jóvenes. Y empezaron a llamarlos así, viejos verdes. Hoy ya es un insulto. Antes era simplemente un viejo que no quería aceptar su edad. Felipe II gobernó medio mundo y murió devorado por gusanos. El hombre más poderoso de la tierra. Dueña de España, los Países Bajos, Nápoles, Sicilia, Milán, del Nuevo Mundo entero. En 1598 tenía 71 años y su cuerpo era un campo de batalla perdido. Todo empezó con la gota, llagas en las piernas que no cerraban, úlceras que se abrían como flores negras. Los médicos aplicaban ungüentos de plomo y mercurio, envenenaban lo que pretendían curar. Las llagas se infectaron y de ellas brotaron parásitos, gusanos que se alimentaban de su carne viva. Felipe no podía moverse. Lo llevaban en una silla entre 6 hombres. Cada movimiento era un grito contenido. Aún así, ordenó trasladarse a El Escorial. Quería morir mirando el altar mayor desde su cama. Hizo construir una ventana especial para eso, pero la agonía duró 53 días. Las llagas cubrían todo su cuerpo, piernas, muslos, espalda, pecho. Se contaron más de 60 úlceras abiertas. El hedor era tan insoportable que los sirvientes entraban con pañuelos empapados en vinagre. Ni siquiera el incienso constante lo disimulaba. Felipe rechazó cambiar las sábanas. Quería que su sufrimiento fuera completo, que Dios viera cada segundo de su penitencia. Los gusanos caían de las vendas. Los médicos los recogían con cucharas de plata y seguían apareciendo.
De sus llagas brotaba pus mezclado con sangre negra. La fiebre lo hacía delirar, pero nunca dejó de rezar. Tenía un crucifijo en una mano, en la otra la misma vela que su padre Carlos V sostuvo al morir. El 13 de septiembre de 1598, a las 5 de la mañana, dejó de respirar. Cuando lo desnudaron para preparar el cadáver, los asistentes vomitaron. No quedaba 1 centímetro de piel sana. El rey prudente, el monarca del imperio donde no se ponía el sol, construyó palacios, conquistó continentes, derrotó al turco en Lepanto y al final no fue rival para un puñado de gusanos. Así murió el hombre que gobernó el mundo, sin piel, sin dignidad, solo con su fe y su descomposición como testigos. ¿Crees que Felipe II encontró en ese sufrimiento la redención que buscaba o simplemente murió solo? Hay más historias como esta. Síguenos en Historias a la Carta para más relatos. Despierta. Esto es Italia, 1890. No son pinturas, son impresiones fotocromáticas reales. Ruinas de Roma, pero también monumentos en distintas ciudades. Y míralos bien, observa los detalles. La ornamentación es exagerada, casi imposible. Cada columna, cada arco, cada estatua, todo fue diseñado con una precisión y una belleza que hoy parecen inalcanzables. Y lo más inquietante, el mismo estilo se repite en todas partes. No solo en Italia, no solo en Europa. En cada rincón del mundo aparece la misma arquitectura monumental. Nos dicen que todo comenzó en Roma, que levantaron pilares gigantescos, arcos colosales, esculturas perfectas. Pero la pregunta no es solo cómo lo hicieron en 1890. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo hicieron hace 2000 años? ¿Esclavos? ¿De verdad queremos creer que ejércitos de esclavos levantaron estructuras que hoy ni siquiera podemos replicar con facilidad? Si los esclavos hicieron todo esto, imagina lo que habría sido capaz de hacer un verdadero maestro artesano. Y no se trata solo de edificios. Mira cualquier objeto anterior a 1900. Muebles, puertas, faroles, estaciones, palacios. Belleza, detalle, grandeza. Y luego, algo cambia. Comienza un declive lento, hasta llegar a hoy. Cajas de concreto, materiales baratos, diseños funcionales, pero sin alma. Y miramos al pasado y decimos, ¿cómo podían vivir tan bien? ¿Era solo que había menos población? ¿Había más artesanos talentosos? ¿O nuestra historia es una mentira? La historia no es como nos la cuentan. Mucho antes de la historia registrada, mucho antes de las civilizaciones que aprendemos en la escuela, existen evidencias de algo que aún hoy sigue desconcertando a investigadores de todo el mundo. En distintos rincones del planeta se encuentran gigantescas estructuras megalíticas, construidas con bloques de piedra que pesan cientos e incluso miles de toneladas. Bloques que fueron cortados, transportados y ensamblados con una precisión sorprendente. Tan precisa que en muchos casos ni siquiera se puede introducir una hoja de papel entre las juntas de las piedras. Lo más intrigante es que muchas de estas estructuras fueron talladas en algunas de las rocas más duras del planeta. Granito, diorita y basalto, materiales que incluso hoy representan un desafío para la ingeniería moderna. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo lo hicieron? Porque incluso con nuestra maquinaria moderna, mover y encajar piedras de ese tamaño sigue siendo extremadamente complejo. Sin embargo, estas construcciones existen y no están en un solo lugar. Aparecen en distintos continentes. Templos tallados en roca, ciudades antiguas y enormes complejos de piedra construidos con una precisión impresionante. Todo esto plantea una posibilidad fascinante, que en un pasado muy remoto pudo haber existido civilizaciones mucho más avanzadas de lo que imaginamos. Pero si realmente existió, ¿qué fue lo que le ocurrió? ¿Y por qué su historia parece haberse perdido en el tiempo? Parece que la historia no es como nos la cuentan.
Te voy a pedir que olvides todo lo que crees saber sobre la fotografía antigua, porque si la historia oficial es correcta, algo aquí no encaja. Nos dijeron que a principios del siglo XX las cámaras eran rudimentarias, que las exposiciones duraban varios segundos, que las personas debían permanecer inmóviles para no salir borrosas. Eso es lo que aprendimos. Pero ahora observa estas imágenes. Nueva York, Chicago, Detroit, Memphis. Años 1900, 1905, 1910. Las calles están llenas de vida. Hay carruajes avanzando, personas caminando, multitudes enteras moviéndose entre edificios gigantescos. Y sin embargo, todo parece increíblemente nítido. Puedes distinguir los ladrillos de las fachadas, los marcos de las ventanas, los letreros de los negocios e incluso los rostros de personas que se encuentran a decenas de metros de distancia. Entonces surge una pregunta incómoda. Si las cámaras necesitaban exposiciones tan largas, ¿cómo lograron capturar escenas urbanas completas en movimiento sin que todo apareciera convertido en una mancha borrosa? Y hay otro detalle que pocos mencionan. El cielo suele aparecer completamente blanco, vacío, como si hubiera sido borrado. ¿Qué habría aparecido en esos cielos si las imágenes hubieran conservado toda su información original? ¿Dirigibles? ¿Cepelines? ¿Algo más? Tal vez sea una simple limitación técnica. O tal vez no, porque la imagen que todos tenemos en la cabeza es la misma. El fotógrafo oculto bajo un paño negro, una enorme caja de madera sobre un trípode y la clásica advertencia: no se muevan. Pero las fotografías que sobreviven de aquella época parecen contar una historia diferente. Una historia donde la calidad de imagen parece adelantada a la tecnología que supuestamente existía. Algunos dirán que simplemente subestimamos el nivel técnico que ya habían alcanzado los fotógrafos de entonces. Otros creen que estas imágenes son evidencia de que ciertos avances tecnológicos fueron ocultados, olvidados o atribuidos a épocas posteriores. Y cuanto más observas cada detalle, más difícil resulta ignorar la sensación de que algo no termina de encajar. Porque si estas fotografías son exactamente lo que dicen ser, ¿por qué se ven tan diferentes de lo que nos enseñaron sobre la tecnología de su tiempo? ¿Estamos viendo una demostración extraordinaria de ingeniería fotográfica olvidada? ¿O una pieza más de una historia que todavía no conocemos por completo? Parece que la historia no es como nos la cuentan. Esto no te lo han contado. El Triángulo de las Bermudas esconde un secreto, y no es lo que piensas. Casi 3 veces más grande que la Gran Pirámide de Giza, hay una gigantesca pirámide de cristal bajo la superficie de esa región. Aquí es donde la cosa se pone bastante inquietante. El material y el comportamiento de esta pirámide no se parece a nada que encontremos aquí en la Tierra. Crea poderosos campos electromagnéticos naturales, lo que puede explicar los relatos de aviones y barcos que desaparecen. En documentos recientemente revelados por un informante del gobierno, se dice que los investigadores creen que esta pirámide fue construida por una antigua civilización superavanzada conocida como los atlantes. El documento mencionaba específicamente que los atlantes dominaban los viajes interdimensionales y construyeron esta pirámide como una de las puertas de la Tierra a otro reino. Debido a la desaparición de los atlantes, y ha sido la causa de muchas desapariciones misteriosas. Esto explica por qué tantas naves y aviones han desaparecido sin explicación. Cabe preguntarse a dónde fueron los atlantes y qué ocurrió con su vasta tecnología. Esto es, misterios de la historia. Estos hombres afirmaron haber descubierto cómo cambiar el mundo. Misteriosamente terminaron silenciados, perseguidos o borrados de la historia. ¿Coincidencia? ¿O existe un patrón que nadie quiere admitir? En los años 20, Lester Hendershot presentó un generador que, según sus seguidores, podía producir electricidad aprovechando el campo magnético de la Tierra, sin combustible, sin contaminación. Una fuente de energía prácticamente ilimitada. Su invento atrajo la atención de inversionistas y militares
Pero cuando parecía estar a punto de revolucionar el mundo, todo se detuvo. Años después, Hendershot fue encontrado sin vida en su laboratorio. Su generador desapareció con él. Paul Ogle aseguraba haber creado un carburador capaz de recorrer distancias extraordinarias con una cantidad mínima de combustible. La tecnología amenazaba con cambiar para siempre la industria automotriz. Primero llegaron las ofertas para comprar la patente, luego las amenazas, y según diversas versiones, incluso intentos de atentado. Poco tiempo después, Ogle murió en circunstancias sospechosas. Su invento desapareció de la historia. Reike Gerd Hammer, un médico alemán que afirmaba que enfermedades graves como el cáncer eran consecuencia de conflictos emocionales profundos, y sostenía que al resolver esos traumas, el cuerpo podía iniciar su propia recuperación. Sus ideas chocaron directamente con la medicina convencional. Fue inhabilitado, le quitaron la licencia, encarcelado y obligado a vivir en el exilio. Murió convertido en una de las figuras más controvertidas de la medicina moderna. Nikola Tesla aseguró encontrar conocimientos de energía libre que ya utilizaban civilizaciones antiguas. Soñó con entregar energía inalámbrica a toda la humanidad. Construyó la Torre Wardenclyffe para hacerlo realidad. Pero cuando sus financiadores comprendieron que aquella tecnología podía transformar por completo el negocio de la energía, todo desapareció. Murió solo, arruinado, en la habitación de un hotel de Nueva York. Horas después, sus documentos fueron confiscados por el gobierno estadounidense. 4 historias, 4 descubrimientos, 4 finales rodeados de misterio. Y una pregunta incómoda. Si estos inventores tenían razón, ¿cuántos avances capaces de cambiar el mundo desaparecieron? ¿Y a quiénes no le convenía que salieran a la luz? Esto es Misterios de la Historia. Y ahora viajamos hasta el corazón del país. Desde la Tierra Roja de Misiones nos acompaña esta noche nuestro querido Leo Lux. Él es ese niño que cada jueves nos regala paz. Con su voz y con el amor gigante de su familia, nos recuerda lo más puro que tiene la Argentina. Mientras el mundo habla de miedo, él nos canta esperanza. Leo Lux, gracias por estar, gracias por traernos desde Misiones hasta Buenos Aires la luz que tu familia siembra en vos. Hoy volvemos a escucharte.